Señores, miren, me gustó sobremanera que el mes de septiembre, que inició en el día de ayer, se inaugurara con un artículo que escribió la distinguida profesora, directa amiga, doña Rosario Espinal, a propósito del diálogo iniciado en el ocaso del pasado mes de agosto, el lunes. Ese diálogo, que dice Rosario Espinal, sería un oxígeno para el gobierno. ¿Por qué? Porque está sentando en la mesa de conversaciones a los representantes de las principales fuerzas políticas del país, a los representantes de la sociedad civil, con un objetivo común: buscar soluciones ante 12 propuestas que presentaría el gobierno del presidente Luis Abinader a la consideración de los representantes de estas entidades. Pero ¿qué sucede? Las 12 reformas que quiere el presidente Luis Abinader que se discutan, y la sumatoria de una 13ª que se incluyó el lunes, señores, no existen, nada más existen los titulares de esas famosas reformas. Dice doña Rosario Espinal, esto no significa que los temas a tratar no sean importantes o que no haya necesidad de cambio, sino que la motivación principal es otra. Se pregunta ella misma, ¿por qué digo esto? Si la intención es realmente reformar el gobierno, debió primero el gobierno contratar técnicos o expertos en las distintas áreas de reforma para que en un plazo corto, digamos 3 meses, 2 meses, presentaran propuestas concretas que sirvieran de base para la discusión con los distintos sectores políticos y sociales. Pero no, se comenzó al revés. Se comenzó con los titulares de los temas que se quieren abordar, eso lo digo yo, en la reforma del Estado. Con los titulares y con la convocatoria de los representantes de los partidos políticos y de los grupos sociales para iniciar las conversaciones sin un plan concreto, para evaluar. Es, mi opinión, perder el tiempo. Dice doña Rosario Espinal que eso es perder tiempo. Aunque se formen 3 mesas de trabajo, de ahí no podrían salir propuestas de reforma concretas, porque mucha de esa gente no es experta en los temas propuestos o no tiene tiempo para dedicarse a eso y no han sido convocados con un mandato específico. Por tanto, se reunirán para hablar mucho y hacer poco. Con el discurso pronunciado por el presidente Abinader el pasado 18 de agosto, terminó no solo el primer año de gobierno, también la luna de miel. Eso fue evidente en las respuestas del PLD y la Fuerza del Pueblo, enfilando sus cañones hacia el gobierno, fuera por promesa incumplida o por datos supuestamente manipulados. Ese encañonar unido al constante pugilato en las redes sociales hubiese puesto al gobierno de inmediato en una situación de atrincheramiento difícil. Por el contrario, si los partidos de oposición participan en un diálogo con el gobierno, tendrán que bajar su recién iniciada belicosidad, porque sería un sinsentido estar en un diálogo y seguir disparando ácidas críticas. Ahora le toca participar y esperar que el diálogo rinda sus frutos o no. El incentivo de los partidos de oposición para participar en el diálogo es conseguir legitimidad como actores políticos responsables. Al PLD le conviene porque fue sacado del poder bajo la crítica de ser lo peor que ha conocido el país en corrupción. Sentarse en la mesa del diálogo lo legitima en cierta forma. Para los partidos pequeños, jugar en las grandes ligas es importante porque avala su existencia a pesar de su pequeñez electoral. No hay desperdicio en ese artículo de doña Rosario Espinal. Invito a ustedes a que lo busquen en el periódico Hoy, en el digital ya, porque el físico fue ayer. Y ese titular, miren, don Bienvenido, me imagino que fue el que ayudó, Bienvenido Álvarez Vega, a que se conforme ese titular. El diálogo, oxígeno
para el gobierno. El gobierno del presidente Luis Abinader, al llegar a su primer año, el 16 de agosto pasado, estaba entre la espada y la pared. Y Luis Abinader, un hombre acuicioso, inteligente, sabio, un político sagaz, no desperdicia la más mínima oportunidad para enfilar sus cañones en contra del que él considera su principal adversario, que fue el partido que él desplazó del gobierno después de 16 años consecutivos al frente de la administración pública. Me refiero al PLD. Al PLD todavía le tocan episodios difíciles, porque el tema de la actual gestión gubernamental es la corrupción administrativa, lo que ocurrió durante 16 años, pero muy en especial en los últimos 8 años. Ahí es que el presidente Luis Abinader ha hecho hincapié. Los casos que hay activos, el caso Medusa, el caso Pulpo, otros casos que me dicen posiblemente quedarían abiertos en los próximos meses o días antes de salir el año, por lo menos podría quedar abierto un nuevo caso. No se sabe si es el caso del sector eléctrico o no se sabe si sería el caso de la famosa visita sorpresa, que ya han comenzado a demeritarla, han comenzado a decir que fue un bluff. Eso ha comenzado a decirlo desde ya, que es el principal logro que exhibió la gestión gubernamental del pasado presidente Danilo Medina, en materia social, en materia de acercamiento hacia los sectores productivos de más bajos ingresos del país, a los campesinos, a la pequeña y mediana empresa, donde el presidente hacía un descenso a Tomayor, allá una zona productora de cacao, y ponía en funcionamiento una planta procesadora de cacao para hacer cocoa o cocoa rica, cocoa leche. Pues eso indudablemente gustaba, caía bien. Cuando el presidente hacía un descenso, iba a una fábrica de casabe allá en Monción, Santiago Rodríguez, financiaba, donaba unos equipos para fortalecer la producción de casabe que se obtiene de la yuca. Eso caía, mire, como un balde de agua fría en medio del calor de verano para esos productores, medianos y pequeños productores de casabe de la línea noroeste. O cuando iba a cualquier asentamiento agrario del país. Pero ahora, como se trata aquí, aplicamos al pie de la letra el famoso refrán popular que escobita nueva barre bien, y que todo tiempo pasado en materia política fue peor. El tiempo presente es lo mejor y lo que voy a hacer a futuro superará lo que estoy haciendo hoy. Eso es lo que está vendiendo el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader está vendiendo que el país comenzó a existir a partir del 16 de agosto del año 2020. Fíjense que ha cambiado los nombres de los programas sociales que ejecutaba la gestión gubernamental pasada. Ya no existe solidaridad, existe ahora supérate, que no es una dádiva, es un incentivo para que tú superes el estado de pobreza extrema. Pero ¿qué le dejan a aquellos que viven a la orilla del río? Aquellos envejecientes que tienen 70, 75 años de edad y que viven, el día que mejor comen es el día que reciben, o que recibían, porque ya no existe, la comprita que les regalaba el gobierno de manera solidaria, producto de la pandemia. Ese era el día que mejor se comía. 3 días duraban comiendo un poquito mejor. A partir de ahí se comenzaba a comer paje coco, como decían allí en el Cibao, paje coco. Entonces vamos a esperar que el presidente Luis Abinader pues reflexiones un poquito, porque ese oxígeno que está recibiendo ahora mismo con la apertura del diálogo quizás pueda durarle poco. Puede durar poco. Recuerden que estamos en el último cuatrimestre del presente año 2021. Los meses break vuelan, se van rápido. Estamos en septiembre, 2 de septiembre. Ustedes verán en pocos días, estaremos en octubre, noviembre y diciembre, que es el mes en materia laboral más corto, intenso en actividades sociales. La gente lo está esperando con ansia
para bailar de verdad, para celebrar de verdad lo que no se hizo en el 19 y lo que no se hizo en el 20. Entonces la gente se desconecta. Ay, pero señores, viene la dura y triste realidad, inicio de un nuevo año, 2022, donde ya prácticamente estaremos, como es costumbre en nuestro país, en una precampaña que luce será intensa, muy intensa. Al interno del Partido de la Liberación Dominicana se buscará con linterna a ver quién podría ser el candidato presidencial de esta entidad política. Con una linterna lo van a buscar, como aguja en el pajar, para ver si encuentran ese hombre o esa mujer que pueda unificar al Partido de la Liberación Dominicana, que aún con la salida de Leonel Fernández luce dividido, porque no existe ese liderazgo regio que por mucho tiempo existió en esta entidad política, que fue el del profesor Juan Bosch. Pero en el mismo Partido Revolucionario Moderno, el gobernante, existen conatos de rebeldía, posiblemente, de gente que aspira a ser el candidato presidencial, si el presidente Luis Abinader no se presenta como candidato a la reelección. Pero sueña Pilarín, le diríamos a Ramón Alburquerque, que es el que lleva la voz cantante dentro de los posibles aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno de cara a las elecciones del 2024. Nunca antes se ha visto en este país que un presidente en funciones que sea favorecido por la Constitución para presentarse como candidato lo haya rechazado. El presidente Leonel Fernández rechazó un intento de modificación constitucional en el año 2000 para presentarse de nuevo como candidato a la presidencia de la República. Fíjense que fue un intento cuando Amable Ariztí Castro le dijo que se pusiera los pantalones para modificar esa constitución y permitir la repostulación presidencial. El presidente Fernández dijo que no. Pero el partido que luce con más estabilidad es el partido de más reciente formación, que es el del presidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Nadie discute que será el candidato presidencial de esta entidad política. Es el que ha venido haciendo críticas ácidas a la presente gestión gubernamental en puntos sumamente importantes, como es el costo de la vida, como es el precio de uno de los alimentos más preciados por los dominicanos, que es el que sirve ¿de qué? De compañía al tradicional arroz y habichuelas, la carne de pollo, que se cotizó o se está cotizando hasta 125 pesos la libra. Entonces, el presidente Fernández tomó eso como discurso. Fíjense hoy en la encuesta que publica el periódico El Caribe, lo pueden buscar en la edición digital, el que no acceda a la edición impresa. El presidente Fernández sale muy bien parado cuando asume algo que han venido enarbolando sectores vinculados a las diferentes iglesias que existen en el país, que es la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Un 70% de la población encuestada favoreció que se enseñe la Biblia en las escuelas públicas, privadas, que sea parte de las asignaturas. Está dando señales de que se ha convertido poco a poco en la principal figura política de la oposición en la República Dominicana. Y va a dar mucha agua que beber. A partir de enero, como decían en el antiguo hipódromo Perla Antillana, ubicado en la avenida Ortega y Gasset, en el ensanche La Fe, a correr fanático. Vamos a ver cuando se suelten los principales líderes políticos del país.